Hola, bienvenidos al Rincón del Alma. Muchas gracias a todas estas personas que estáis siguiendo esta nueva etapa, a Derviche Spin, a la Asociación INENI, por esta acogida. Y bueno, hoy volvemos a tener a nuestro padrino de programa, que no es nada más y nada menos que Emilio Carrillo, el cual vamos a tener hoy una conversación con él muy interesante, en donde vamos a hablar de alguien conocido y a la vez un poco desconocido para todos ustedes. El hombre más importante de todos los tiempos. Vamos a hablar de la figura de Jesús de Nazaret, Jesucristo, o Cristo Jesús, o también llamado el futuro o el presente Mesías. Emilio, bienvenido al Rincón del Alma de nuevo, a tu casa. Hola Eli, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme nuevamente a lo que efectivamente siento como mi casa. Efectivamente, estoy aquí como en mi propia casa. Virtualmente estoy más en tu casa que en la mía. Yo muy contenta de que estés aquí porque ya sabes que bueno, que es un honor las personas que nos dedicamos a la comunicación, poderte entrevistar y poder compartir contigo las enseñanzas y las cosas que tú nos vas contando, que bueno, nos ayudan a reflexionar y más en los momentos que estamos viviendo. Por cierto, ya ha salido a la venta el libro sobre la sociedad distópica que estuvimos hablando en la última entrevista que tuvimos. ¿Qué tal ha ido el libro, Emilio? Pues efectivamente, Eli, el libro ya vio la luz a principios de mayo y la verdad es que, tal como era de prever, ha tenido muy buena aceptación porque cuando empezamos este proyecto hace 2 años era muy difícil, ¿no?, de hacer una prognosis de que cuando el libro saliera a la luz estaríamos en unas circunstancias como la que estamos viviendo, pero bueno, así ha sido, ¿no? Entonces el libro, con el título Conciencia y Sociedad Distópica, el coronavirus, estudio del caso, 430 páginas, ¿no?, que estudian el momento presente de la humanidad y también la interrelación con lo que está ocurriendo ahora con la famosa crisis sanitaria y demás, ya está a disposición de todo el mundo y es tan fácil como entrar en el bloque Gestiono, el cielo en la tierra, en cualquier buscador, se pone el cielo en la tierra y se entra en el bloque Gestiono y arriba a la izquierda, debajo del número de visitas, lo primero que se ve es el enlace al libro o también directamente acudir a la editorial que lo ha publicado, Ediciones Adalid, que tiene la deferencia con el proyecto de enviar el libro gratuitamente, sin gastos de envío, al domicilio de la persona que esté interesada, con una garantía de que en 48 o 72 horas está en el domicilio de la persona. Así que creo que mayores facilidades no son posibles. Y muy bien, muy contento con que haya salido a la luz. Muchas gracias por recordarlo, Eli. Sí, además, sí, te voy a hacer un pequeño compromiso. ¿Tienes por ahí el libro para que la gente vea la portada, para que se queden con el libro y lo puedan solicitar? ¿Lo tienes por ahí a mano? Sí, porque estoy en la biblioteca de casa. Ya veo. Está por otra parte, ¿vale? Un segundito y vuelvo. Estupendo. Es muy rápido. Es muy rápido. Bueno, pues yo mientras les recuerdo a nuestros televidentes que si desean ser colaboradores del programa Rincón del Alma, se pueden poner en contacto conmigo a través del 622 23 34 48 y podrán ser colaboradores de este programa, que como ya saben es un programa conciencial en el cual pretendemos pues ayudar a todas estas personas a que puedan seguir evolucionando en su proceso conciencial, nunca mejor dicho. Y sobre todo lo que queremos es poner luz a los momentos sociales, económicos y políticos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y bueno, hoy, como ya ven, nos acompaña un hombre increíble, que bueno, ya está aquí. Y bueno, ¿tienes por ahí el libro para que la gente lo vea? Este es el libro. Este es el libro. Pues ya saben ustedes que tienen que ir. Es un pedazo de tocho de 430 páginas, pero la verdad es que estamos muy satisfechos porque consideramos que es una labor colectiva, somos muchos los autores, es una labor colectiva que aporta mucho al momento que estamos viviendo, cada uno de nosotros en particular y los seres humanos como colectivo. Bueno, pues si te parece, gracias por esta explicación tan magistral como siempre y nos vamos a meter ya de lleno. Mira, yo esta entrevista la he puesto en un esquema, ¿vale?, en donde he señalado 3 bloques
Y el primer bloque, pues que te preguntaría, ¿vale? Vamos a hablar sobre la figura de Jesús, un personaje que, bueno, podemos marcarlo en muchísimos ámbitos, en el ámbito histórico, en el ámbito cultural, en el ámbito espiritual y en el religioso. ¿Quién es exactamente Jesucristo o Jesús o Yoshua? ¿Quién es él? Pues desde luego, para empezar a hablar de Cristo Jesús, de Jesucristo, o como cada uno quiera denominarlo, no hay mejor forma que la que tú planteas, Eli, porque lleva a hablar de un tema del que se habla muy poco. Y se habla muy poco porque quien, entre comillas, más se ha hecho de la figura de Jesús, lo plantea de un modo, me refiero a la Iglesia Católica, lo plantea de un modo, lo plantea de una manera que a la gente no llega. E incluso yo diría que le rechina, ¿no? Que le rechina. Porque lo plantea diciendo que él era el Hijo de Dios, que su mérito es el ser el Hijo de Dios encarnado en la tierra. Pero claro, esto realmente es una media verdad, en el sentido de que hijos de Dios somos todos, no solamente quien encarnó en Jesús de Nazaret, sino que eres tú, soy yo, y somos todos los seres humanos, y todas las formas de vida que hay en este planeta y hay en el universo, somos Dios. Como ese gran sabio y místico sufi, Al-Halal, dijo muy bien, Dios es yo, y yo soy Dios. Eso sí, cuando ceso de ser yo, es decir, cuando dejo de identificarme con mi parte perecedera, con mi pequeño yo. Y como muy bien dice Elena Blavatsky en La doctrina secreta, la divinidad se encuentra en cada átomo del universo. Lo divino está dentro, lo divino está fuera, y nuestro camino precisamente, nuestra vocación y destino como ser humano es, tal como apuntó maravillosamente San Juan de la Cruz, la transformación en Dios, que significa, como él muy bien escribió de su puño y letra, significa que en esta vida el más perfecto grado al que podemos llegar en esta vida es la transformación en Dios. Es sacar de nosotros y vivir en coherencia, no con nuestra apariencia, con nuestra personalidad, nuestro yo físico, emocional y mental, sino con nuestro verdadero ser, con la dimensión divina, álmica, espiritual, energética, consciencial, con el nombre que cada uno le quiera dar, pero lo que es lo que realmente somos. Entonces, claro, cuando se plantea que Cristo Jesús, lo que encarnó él es el Hijo de Dios, pues es decir que los demás no lo somos. Y eso no es verdad, porque todos tenemos esa esencia divina, radicalmente, como tantos sabios, como tantas sabias, como tantas místicas, como tantos místicos de todas las épocas y culturas han puesto de manifiesto. Con lo que tenemos que ahondar un poquito más. Y ahondar un poquito más significa poner en evidencia que dentro de todo lo que es ese marco maravilloso, que es la creación, que ha sido originado por lo que no tiene origen, todo lo que ha sido originado por aquello que no tiene origen, lo absoluto, la primera causa, lo que no tiene origen, pero de ahí procede todo lo originado, de los más excelsos de las fuerzas, de las vibraciones más excelsas que hay, es lo que en Oriente se denomina el plano búdico, que tiene muchísimo que ver con lo que en el lenguaje occidental es el plano crístico. Lo búdico y lo crístico es una vibración de una enorme frecuencia. Es la divinidad que está en ti, está en mí, pero hecha presente a unos niveles que son absolutamente incomprensibles desde el plano humano, en principio, salvo cuando vamos evolucionando hacia esa transformación en Dios. Vale, pero, espera un segundo, perdóname que es importante, claro, por eso te corto, ¿vale? Si no, no te cortaría. Estás explicando una cosa muy importante, pero entonces, ¿dónde enmarcamos a la figura que encarna a Jesús como ese personaje que se le otorga esas virtudes de las que tú estás hablando? Pues muchísimas gracias por ayudarme a aterrizar, en el sentido de que dentro de lo que son los planos de la creación, ese plano de muy alta vibración, que es lo búdico o lo crístico, sí, lo que se hace desde ese plano enormemente potente
por decirlo de alguna forma, muy cercano vibracionalmente a ese absoluto, a esa primera causa, lo que se hace en un momento determinado, por razones muy reflexionadas desde el punto de vista de la conciencia de la divinidad, que también nos abarca a todos, es enviar un rayo, es enviar una encarnación, es enviar un rayo de luz que encarna en el planeta Tierra. Es decir, en Jesús de Nazaret se hace presente una dimensión búdica o crística que existe en los planos de la creación a un nivel extremadamente alto de vibración. Y se hace presente en este planeta, se hace presente en la humanidad a través de Jesús de Nazaret y no a través de ningún otro maestro o maestra. Vale. Esto es muy importante entenderlo, Eli, que pero, no da... O sea, perdona, sigue. No, perdóname, vamos a ver, una cosa, esto es importante, pero estamos hablando de que, a ver, voy a poner yo un poquito un marco porque la gente, para que entiendan lo que tú estás explicando, ¿vale? Si me permite, lo que tú quieres decir es que hay una persona, un ser que asume el reto de hacer esa transformación en toda esa energía que tú estás hablando. Claro, pero teniendo... Sí, por supuesto que sí, Eli, pero permíteme un matiz. Vale. La única diferencia es que en el plano búdico o crístico, da igual el nombre que le demos, en el plano búdico o crístico, que es una dimensión de una frecuencia vibracional colosal que existe en la creación, la percepción de individuo que tenemos en este plano humano no existe. Vale. Es decir, no podemos ver ese plano crístico o búdico como si hubiera Cristos, como si hubiera seres búdicos. No es exactamente así, porque como también ocurre aquí, aunque no lo veamos, lo que prevalece es una enorme conexión, una enorme unicidad. Podríamos decir que el plano búdico crístico es como una enorme luz inmensa, donde hay formas de vida, pero esas formas de vida están totalmente integradas, totalmente conectadas en ese único plano de luz, y que desde ahí hay algo que baja a un plano de una vibración mucho más densa, como es el plano humano. Y te pongo un ejemplo para que se entienda mejor. En geografía se habla del mar Mediterráneo. Y cualquiera de nosotros, no es solo que hayamos oído hablar del mar Mediterráneo, sino que muchos nos hemos bañado en el mar Mediterráneo. Sobre todo los que vivimos en Andalucía lo tenemos ahí, en las costas de Málaga, de Granada y de Almería. Pero ojo, porque el mar Mediterráneo después tiene nombres. Se dice que existe el mar Tirreno, se dice que existe el mar Adriático, se dice que existe el mar Egeo, pero el Adriático, el Egeo, etcétera, son mares dentro del mar Mediterráneo. Se le llama así a porciones del mar Mediterráneo que tienen unas características biológicas, de subsuelo, de tipo de clima, etcétera, peculiares, pero todas están inmersas, ¿verdad?, en el mar Mediterráneo. Pues diríamos que lo búdico, lo crístico, es el mar Mediterráneo y nosotros desde aquí lo vemos como el Adriático, el Egeo, etcétera, etcétera. Pero realmente es una unidad y desde esa unidad descendió, que es lo importante, simplemente por amor, simplemente por apoyo al proceso de lo que significa la evolución de la Madre Tierra y la evolución de la humanidad. En un momento concreto se encarnó una forma tan enormemente potente que no tiene nada que ver con lo que es tu alma o mi alma individual, que son las que están encarnadas en ti o encarnadas en mí. Fue el descenso a este plano de una frecuencia vibracional excelsa, de una sabiduría potentísima, de una divinidad a flor de piel, que no hay que sacarla, no hay que transformarla porque ya estaba a flor de piel y que vino para acompañarnos en el proceso evolutivo de la Madre Tierra y de la humanidad. Por hecho, ha habido sabios y sabias. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, ahora el célebre Rudolf Steiner, que dijo con toda la razón que la encarnación en lo que fue de la presencia crística, en lo que fue Jesús de Nazaret, no solamente ha sido el acontecimiento más importante que ha habido en la historia de la humanidad, sino el más importante que ha habido en la historia de la Madre Tierra. Y yo eso, Eli, lo suscribo plenamente, habiéndolo estudiado, habiéndolo examinado, habiéndolo pasado por el filtro de mi introspección y de mi discernimiento, hago mía plenamente
esta valoración de sabios, de maestros, de personajes insignes como Rudolf Steiner. La encarnación de lo crístico, de esa dimensión inefable que se hace persona en la madre tierra en el contexto de la humanidad, fue y ha sido el mayor acontecimiento que ha habido en la historia de los 4.300 millones de años de la madre tierra y en la historia de la humanidad, que como tú y yo sabemos, no solo es una humanidad, sino que han sido muchas humanidades: la polar, la hiperbórea, la lemur, la atlántida, la nuestra. Pues bien, esa encarnación de lo crístico en la figura de Jesús de Nazaret es lo más importante que ha ocurrido en la historia de la humanidad, en sus distintas humanidades y en la historia de la madre tierra. Con lo que yo respeto mucho, enormemente, a los que ven a Jesús como un maestro, como otro maestro. Ha habido muchos maestros: Buda, Lao Tse, Zoroastro, Pitágoras. Ha habido muchos maestros. Modernamente hemos tenido muchos maestros: Willy Jigger, Tony Han. Hay muchos maestros, pero desde mi modesto entender, insisto, sin querer convencer a nadie, la figura crística que encarna en Jesús de Nazaret es otra cosa. Es una dimensión distinta, es una presencia distinta y, por tanto, no debería ser asimilado a las aportaciones que otros maestros maravillosos y otras maestras sensacionales también nos han hecho. Emilio, la misión que tuvo Jesús para con la humanidad, aparte de un amor inmenso, porque eso lo sabemos tú y yo, que la gran esencia de su misión fue transmitirnos el amor, ¿qué fue lo que vino a hacer aquí? Hace 2000 años, que todavía no ha llegado, por cierto, la fecha de cuando él nació. Bueno, eso lo vas a explicar también, pero ¿por qué? ¿Por qué vino? Bueno, la fecha de lo que fue la crucifixión de Jesús, la crucifixión no tanto en una cruz, sino posiblemente en un madero, se producirá en el año 2027 de nuestro calendario, porque Jesús de Nazaret parece un contrasentido, ¿verdad? Pero nació 6 años antes del año 0. Se dice que la historia se divide en antes de Jesucristo y después de Jesucristo, y que han pasado 2020 años después de Jesucristo. La realidad es que Jesús de Nazaret nació en el -6 y hay muchas evidencias al respecto. Bueno, la más palmaria es que su nacimiento está ligado al empadronamiento que por parte del Imperio Romano en un momento determinado se obliga a empadronarse en todas sus colonias a la gente, y eso hay fuente documentada que se produjo, que es lo que motiva que José y María tengan que viajar, ¿verdad? Y van en dirección a Belén para empadronarse, y hay fuente documentada de aquella época que pone en evidencia que eso fue, curiosamente, en el año -6, con lo que la crucifixión de Jesús se produce cuando él tiene 33 años, es decir, en el año 27 de nuestra era, con lo que conmemoraremos su crucifixión precisamente en el año 2027. Pues bien, volviendo al tema que tú planteas, el tema que estamos abordando, más allá de este tema de fechas, que está bien recordarlo, lo que aporta fundamentalmente es algo, en primer lugar, que no se puede medir en términos intelectuales. La presencia vibracional es de una potencia que eso escapa de las descripciones verbales. Vamos a ver, creo que todos somos conscientes de que en los seres humanos hay una dimensión energética, hay una dimensión que no es solamente física y está ahí en nosotros. Y yo creo que también somos conscientes que la Madre Tierra es un ser vivo que no solamente tiene una parte física, sino que también tiene un componente etérico y energético. La llegada de una vibración tan enormemente potente como la que encarnó en Jesús de Nazaret supone un removimiento vibracional, tanto de la Madre Tierra como de la humanidad, de un enorme calado. Es como hacer un movimiento interno que abre puertas, que abre posibilidades. Yo diría que a nuestra alma, a nuestra dimensión álmica, fíjate, Eli, a nuestra dimensión álmica, le abre unas posibilidades de crecimiento que hasta ese momento no tenía. Tu alma y la mía, como almas individuales, están evolucionando en autoconsciencia vida tras vida.
La llegada de Jesús de Nazaret nos abre unas posibilidades de conexión con nuestro yo superior, porque el alma es el instrumento que usa el espíritu para encarnar. Pues bien, el alma individual de los seres humanos, gracias a esa frecuencia vibracional que encarna en la Madre Tierra y en la humanidad, se le abren unas posibilidades de conexión con el yo superior, de percepción del yo superior, de vivir desde el espíritu y desde la divinidad más pura que antes no existían. Abre una puerta, por tanto, de experiencia de la divinidad en los seres humanos que antes no existía. Y marca el final, ahora hablaremos más adelante de ello seguro, marca el comienzo de la cuenta atrás. Es decir, es como si hasta ese momento las almas, la tuya, la mía, las almas individualizadas que se van encarnando en seres humanos, es como si hasta ese momento las almas podían evolucionar, pero como si tuvieran un techo limitado. A partir de la presencia de esa fuerza espectacular que es lo crístico, a todas las almas encarnadas en la Madre Tierra se le abren unas posibilidades de reencuentro, de sintonía, de armonización con lo más puramente divino que antes no existían. Y es a partir de ese momento cuando se nos dicen, ahora la responsabilidad es vuestra. Es decir, todo lo que había que hacer ya se ha hecho. Ha habido una preparación del terreno, ha habido maestros y maestras que han estado aportando sabiduría, que han estado aportando discernimiento, desde Lao Tse o a Buda o a Pitágoras, como comentaba anteriormente, o Zoroastro, o los profetas hebraicos, o la escuela de las 100 flores de China, o todo el mundo del jansenismo, del hinduismo, de todo el mundo del budismo, toda la Grecia clásica con todos sus filósofos. Es todo una panacea, es algo espectacular, ¿no? Es una enorme cantidad, ¿no?, de maestros y de maestras que van preparando el terreno para que nuestras almas puedan recordar lo que somos, para que puedan desarrollarse en autoconsciencia, y la figura, la encarnación de lo crístico en Jesús de Nazaret, marca el punto culminante, marca ya el abrir la última puerta, la puerta que nos posibilita no solo como reconocernos como algo imperecedero, sino reconocernos con nuestra plena divinidad. Eso es lo que consigue lo crístico, que nos podamos engarzar, que podamos recordar, que podamos vivir desde nuestra auténtica divinidad. Y a partir de ahí comienza la cuenta atrás. A partir de ahí pasan las generaciones, pasan los años, pasan los siglos, y las almas tenemos una posibilidad que no teníamos antes. Vale, hasta aquí vamos a ir paso por paso para que nuestros telespectadores, ¿vale?, puedan ir digiriendo y asimilando todos los conceptos nuevos, porque claro, para muchas personas que están ahora viéndote, Emilio, son conceptos que no conocen, y entonces, si te parece, vamos a ir enmarcando todo esto para que puedan ir interiorizando todo esto, que es de una potencia magistral, ¿no? Entonces, vamos a ver, Emilio, Jesús tiene una vida pública, tiene una vida privada, porque la gente desconoce, porque claro, todo el mundo ve a Jesús como un extraterrestre. Si tú te fijas en las películas que hay bíblicas, bueno, basadas en la Biblia, casi todo lo que ponen a Jesús es como que Jesús era un mitad hombre, mitad extraterrestre. Y quizás sí he encontrado en una película un poquito basada en los libros apócrifos, que tampoco es del todo, está mezclada, pero ahí ya lo encarna un poquito más como hombre, ¿vale? Pero en la mayoría de los personajes Jesús es que un poco más, y el hombre es que no era ni hombre. Es que podemos enmarcar un poquito las figuras de Jesús en dos grandes bloques, hasta llegar a por qué tiene que morir, por qué no muere y todo ese tipo de historias. Si quieres la tocamos un poco por encima. ¿Te parece bien? Me parece perfecto, Eli. Muy bien. Muy bien. Pues venga, doy un pasito entonces en el sentido que tú me comentas. Repasando los evangelios, tanto los evangelios canónicos como los evangelios apócrifos, que no reconoce la Iglesia Católica, llama la atención el detalle que tienen algunos de estos textos en mostrarnos la genealogía de Jesús. Se va diciendo no sé quién hijo de no sé quién, 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 hasta llegar finalmente a Jesús de Nazaret. Esto es un dato importante y que no nos puede pasar desapercibido. Otro dato importante
es que el linaje del que viene Jesús de Nazaret, los nacimientos, vienen ocurriendo en circunstancias por lo menos singulares. Es decir, Jesús de Nazaret se habla de que nace no de una concepción normal y corriente, no de una fecundación normal y corriente, que su nacimiento obedece a otra cosa, pero es que el nacimiento de su madre María también tuvo unas circunstancias muy especiales. En el contexto de la familia de María se dan también circunstancias muy especiales en los nacimientos. Pues bien, todas estas referencias tenemos que sopesarlas, interiorizarlas y, a ser posible, integrarlas desde un hecho muy importante. Para que tu alma o la mía encarnen en un cuerpo humano, el alma individual de un ser humano no puede encarnar completamente. Es decir, es tanta la potencia de nuestra alma, la de cada uno de nosotros, que lo que hace nuestra alma es proyectar un rayo. Lo que está encarnado en ti, de tu alma, lo que está encarnado en mí, de mi alma, lo que verdaderamente somos en definitiva, es una proyección, porque un cuerpo humano no aguantaría la frecuencia vibracional y la envergadura de un alma. Es imposible. Bueno, pues si a un cuerpo humano le resulta enormemente difícil ya el hecho de encarnar a un alma, imagínate lo que le supone el hecho de encarnar algo que está más allá del alma, algo cuya envergadura, cuya dimensión está más cerca del espíritu que el alma, siendo el alma un instrumento del espíritu. Con lo que la figura física, etérica de Jesús de Nazaret tuvo que ser preparada con mucha minuciosidad. No fue casual que naciera un ser humano con unas características determinadas como para poder recibir lo que se recibió en ese cuerpo. Y en los evangelios, en los textos que hablan de este tipo de cosas a las que antes me refería, no lo expresan de esta manera tan, espero que clara, que yo lo estoy haciendo. Hubo que hacer una labor de preparación de generaciones genéticamente, energéticamente, de un cuerpo con la posibilidad de recibir la potencia crística que recibió finalmente la figura de Jesús de Nazaret. Y junto con esto, otro dato importante, la figura, la dimensión espiritual en conciencia de Jesús de Nazaret, creo que está quedando clara de lo que estamos compartiendo. Es inefable, es inmensa. Pero a su vez, curiosamente, desde el punto de vista ya más terrenal, ese Jesús de Nazaret también devenía de un linaje que lo liga directamente a David. Es decir, que Jesús de Nazaret era heredero legítimo del trono de Israel. Es algo complementario, comparado con la importancia espiritual, es una minucia, pero es importante porque también influyó en su vida el hecho de que Jesús de Nazaret, desde el punto de vista del linaje puramente genético, de padres, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, etcétera, pertenecía directamente al linaje de David y de Salomón, con lo que era el llamado a ocupar el trono en ese momento dominado, en ese momento tergiversado y controlado por el Imperio Romano, el trono de Israel. En aquella época había un rey judío, pero ese rey judío no era sino una marioneta del Imperio Romano. El auténtico linaje de la realeza judía encarnó en Jesús de Nazaret. Y muy brevemente te comparto, Eli, que cuando en los tiempos de David, en los tiempos de la protohistoria judía, se produjo un conflicto, porque hay un momento determinado que hay un conflicto entre los descendientes de David y los descendientes de Benjamín, que también se consideran, que por una serie de razones históricas en las que no voy a entrar ahora, pero consideran que ellos son los que realmente tienen derecho al trono de Israel. Se impone la línea de David, pero la línea de Benjamín queda ahí como a la espera y como disconforme. Pues bien, a la línea de Benjamín pertenece otra dimensión espiritual sublime, maravillosa, que encarnó en la figura de María Magdalena. María Magdalena pertenecía a la tribu de Benjamín. Y María Magdalena y Jesús, el Jesús humano, se enamoran. Viven una bellísima historia de amor, preciosa. Un amor puro, porque eran dos, imagínate, la figura crística encarnada en Jesús,
la gran potencia álmica de María Magdalena. Fíjate la historia de amor que pudo haber entre ellos, con lo cual finalmente, y concluyo, la pertenencia de Jesús a la línea de David y la pertenencia de María Magdalena a la tribu de Benjamín, cuando ellos se unen en matrimonio, que es lo que hacen en la boda de Canaán, cuando ellos se unen en matrimonio, queda ya resuelto el conflicto de linaje en el ámbito de Israel, porque la línea de David y la línea de Benjamín se unen en el matrimonio entre Jesús y María Magdalena, con lo que estamos ante un acontecimiento espiritualmente inefable y desde el punto de vista histórico, de lo más material, de mucha importancia también. O sea, que está dejando claro y patente, Emilio, que Jesús fue un hombre como usted, como yo, que vivió una vida aquí, una vida, entre comillas, hasta un cierto momento, una vida privada, que fue una vida normal, como la de cualquier hombre de ese momento, y se casa, se enamora de María Magdalena y tiene su historia de amor, una historia de amor muy bonita, por lo que estás comentando, cosa que no se ha trascendido no nos han dejado saber, ¿verdad, Emilio? Claro, incluso a María Magdalena, los que sabían esto, que estamos compartiendo, porque esto se sabía en aquella época, claro, los que sabían esto pero querían tergiversar y manipular al auténtico Jesús, hicieron dos cosas. Lo primero que hicieron fue insultar la figura de María Magdalena. Fíjate que a María Magdalena la convirtieron en una prostituta, simplemente, sí. Ni más ni menos. Es decir, ¿cómo nos podemos quitar a esta de en medio? Pues que era una prostituta, que era una meretriz. Espectacular, ¿verdad? Finalmente la Iglesia, hace unas cuantas décadas, ha reconocido su error y ha restituido la figura de María Magdalena. Pero sobre ella pesan 2000 años de ninguneo, como suele pasar además en lo femenino, ¿no? De ninguneo hacia lo femenino, pesa en la figura de María Magdalena. Esta ha sido la primera forma de tergiversar al verdadero Jesús. Y después la segunda ha sido, como tú muy bien dices, en darle una configuración que parece un extraterrestre. Pero claro, lo crístico, obviamente lo crístico no es de este mundo. Pertenece a una dimensión excelsa, como vengo compartiendo. Por cierto, ni tú, ni yo, ni ninguno somos de este mundo. Nuestro yo superior, nuestra dimensión espiritual y álmica no pertenece a este mundo. En el caso de Jesús de Nazaret, como en nuestro caso, aunque no pertenecemos a este mundo, encarnamos en este mundo. Y lo crístico encarnó en Jesús de Nazaret plenamente en este mundo, lo cual quiso decir que Jesús de Nazaret tuvo libre albedrío. Es decir, se podía haber apartado de aquel propósito de vida para el que vino. No se apartó, pero se podía haber apartado, como nos pasa a nosotros, que encarnamos con un propósito de vida y nos podemos apartar. Muchos se apartan, pero Jesús no se apartó. Fue coherente y consistente con lo que le trajo aquí desde esa dimensión tan inefable. Y por fin el hecho de entender maravillosamente, y es estupendo que lo hayas planteado, Eli, el entender que Jesús, siendo lo que era espiritualmente, al encarnar vivió como un hombre, como un ser humano, es de una enorme trascendencia, porque si no hubiera sido así, todo lo que él vivió, todo lo que él experienció y todo lo que él enseñó no nos serviría para nada. Exactamente. Serviría para extraterrestres, pero no serviría para nosotros. Sin embargo, Jesús de Nazaret encarnó plenamente como ser humano y vivió la experiencia plenamente como ser humano y sacó la divinidad absoluta y completa que está en todo, pero que él manifestó de una forma plena como ser humano. Y esto se explica muy bien en los campos mórficos y en los campos morfogenéticos, porque el hecho de que un ser humano haya tenido la posibilidad de vivir plenamente la divinidad que atesoramos, abre las puertas, es lo que antes me refería cuando comentaba que a nuestras almas en su evolución en autoconsciencia, la presencia crística en Jesús le abrió unas nuevas posibilidades. El hecho de que la vivencia de Jesús fuera radicalmente humana, eso le ha abierto a todas las dimensiones espirituales que estamos encarnados en seres humanos, nos ha abierto la puerta. Ya cuando lleguemos a esa puerta,
y tenemos que llegar, ¿eh? Hay que llegar. Espera. Cuando lleguemos a esa puerta, la puerta está abierta, porque ya ha habido uno que la ha abierto. Cuando se inventó la radio, nadie se pone de acuerdo quién inventó la radio, si fue Marconi, si fue Tesla, si fue un español que anda por ahí, hay otros dos más que dicen que no, que fueron otros. Lo cierto es que cuando los seres humanos estamos avanzando en una dirección, finalmente hay uno que abre la puerta. Y cuando abre la puerta, los que están muy cerca de la puerta también abren la puerta. Y claro, estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? Entonces, con la invención de la radio, de esos 5 que se postulan como inventores de la radio, es verdad que fue uno el que la descubrió de verdad, el que abrió la puerta. Pero los otros 4 estaban tan cerca que cuando uno abre la puerta, los demás también pasan. Y como no había los sistemas de comunicaciones, de interacción que hay actualmente, pues los 5 legítimamente se consideraban que eran ellos los que habían abierto la puerta. ¿Quién la abrió realmente? Nunca lo sabremos. Marconi dice el Tribunal Supremo norteamericano que no, que fue Tesla. Vete a saber. Pero este ejemplo viene bien para entender que cuando vamos avanzando, en este caso en la evolución en consciencia, hay puertas que abrir. Y Jesús de Nazaret, la presencia crística en él, abrió la puerta definitiva para que podamos vivir en coherencia con nuestra divinidad. Vale. A ver, es que hay tantas cosas que me gustaría preguntarte y me imagino que los que nos están viendo y escuchando también, ya que te tenemos aquí, tenemos tanto deseo de saber, porque ha sido la figura que más ha marcado la vida del ser humano, ¿no? Hay un tema que a mí me llama mucho la atención y quería preguntártelo. ¿Qué pasa con los milagros? ¿Los milagros que él hizo son verdad? También ha sido cosas que se han manipulado a través de las religiones. ¿Qué hay de verdad en los milagros que hizo Jesús? Bien, de las muchísimas cosas que esa presencia crística en Jesús de Nazaret llevó a cabo, lo digo con toda claridad, Eli, lo de los milagros casi no tiene importancia. Es decir, comparado con lo que fue su presencia, la vibración, la interacción vibracional con el campo morfogenético de la humanidad y con el campo energético de la madre tierra. Comparado con todo eso, el tema de los milagros es, dicho coloquialmente y en esa expresión latina, peccata minuta. Es peccata minuta. Y yo sé que hay gente que se puede rasgar la vestidura. Vamos a ver, ¿cómo va a ser peccata minuta resucitar a los muertos? ¿Cómo va a ser peccata minuta caminar sobre las aguas en medio de una especie de tormenta y de tempestad? ¿Eso cómo va a ser? O curar la ceguera, sanar a los enfermos. ¿Eso cómo va a ser peccata minuta? Pues sí, eso es peccata minuta porque eso es algo a los que todos estamos llamados. No tiene ningún factor especial. Me explico mejor. A Jesús de Nazaret se le da mucho mérito porque resucitó tras morir. Pues bien, eso, Eli, lo hacemos todos. Todos. Tú, yo y las personas que nos estén escuchando que digan qué pamplina están hablando estos dos. La muerte lo que hay es que te mueres. No pasa nada. Vamos, el mayor respeto para los que piensan así, pero que no tengan duda de que no van a morirse. Es decir, que cuando su cuerpo físico muera, ellos van a seguir vivos. Con lo que resucitar tras morir físicamente, tras fallecer físicamente, no tiene mérito. El mérito está en nacer en vida, como dijo Jesús de Nazaret, en resucitar en vida, en morir a una forma de vida basada en tu pequeño yo para nacer a una forma de vida coherente con tu divinidad. Eso es lo que tiene mérito, ese es el nacer de nuevo, ese es el resucitar en vida del que habló él. La resurrección tras el fallecimiento físico no tiene mérito. Y el tema de los milagros que tú comentas, a mí me encanta estudiar las tradiciones espirituales antiguas. En las tradiciones antiguas se hablan de los siddhis. Por ejemplo, en los Yoga Sutras de Patanjali, el texto en el que se fundamentan todas las escuelas de yoga que existen actualmente en el mundo, en los Yoga Sutras de Patanjali hay una sección, un capítulo que se dedica a los siddhis. ¿Qué son los siddhis? Los siddhis son las facultades y los poderes que se abren en los seres humanos que van viviendo en consonancia con su yo superior. En la medida que un ser humano va viviendo no como el cochecito del yo físico, mental y emocional y la personalidad a él asociada, sino que va viviendo desde su yo superior, desde nuestra divinidad,
eso hace que en nosotros se vayan despertando poderes, se vayan despertando facultades, se vayan despertando siddhis. Y es más, en los Yoga Sutras de Patanjali se describen 25 siddhis, 25, que se van abriendo, que se van despertando en los seres humanos conforme van viviendo, no en coherencia con la apariencia, el yo físico, mental y emocional, nuestro DNI para entendernos, sino con nuestra esencia. Se van despertando esos poderes. Y son 25 en ese texto sagrado y en ese texto tan antiguo que son los Yoga Sutras de Patanjali. Y si lo lees, ahí puedes encontrarte cosas a las que todavía mucha gente no ha llegado. Por ejemplo, el andar sobre las aguas. Está escrito ahí. Y eso viene de una tradición. Los Yoga Sutras de Patanjali están escritos en el siglo I o II después de Cristo, pero de boca a oído vienen de muchos siglos antes. Y en esa tradición que vienen de muchos siglos antes, ya se dice que uno de los poderes que se despiertan en el ser humano, que la divinidad hace presencia y hace gala, es precisamente el andar sobre las aguas. Se habla de la sanación, la capacidad de curación, como otro de los siddhis que tenemos. Posiblemente cuando estamos compartiendo este vídeo, muchas personas dicen, ¡buf! Pero eso de andar sobre las aguas, eso de hacer curaciones milagrosas, eso queda muy lejos de mí. Bueno, vale, eso quizás quede muy lejos de ti, pero seguro que hay muchas personas que están siguiendo este vídeo, Eli, que sí tienen, por ejemplo, uno de los primeros siddhis que se menciona, el poder percibir que en la vida nada es casual, que todo son casualidades, el empezar a percibir que en la vida hay patrones, pautas, que todo tiene un porqué y un para qué, que todo tiene un sentido profundo. Eso es de los primeros siddhis que se van despertando en los seres humanos que van viviendo en coherencia con su pequeño yo. ¿Y cuántas personas? En el vídeo en la anterior entrevista que me hiciste, me consta que el vídeo está ya por 120.000, 130.000 visitas, ¿no? Enhorabuena, Eli, por ese número. No, enhorabuena Pues bien, a ti. entre los miles, decenas de miles o cientos de miles que vean este vídeo, hay muchísimos que eso ya lo están viviendo como algo suyo, que ya se dan cuenta que no hay casualidades, que todo está lleno de causalidades, las señales, la sincronía, los patrones, las pautas que hay en la vida. Estáis ya en ese camino de vivir desde la divinidad. Lo que sucede es que, claro, la presencia crística en Jesús de Nazaret, eso lo hizo, vamos, con una facilidad, entre comillas, pasmosa. Hizo suyo y activó todos esos poderes y esos siddhis, y esos son los milagros a los que hace referencia los evangelios y los textos que tú mencionas, Eli. En definitiva, resucitar tras el fallecimiento físico no tiene mérito, porque lo hacemos todos. Lo que tiene mérito es resucitar aquí a una forma de vida nueva que tenga que ver con lo que realmente eres. Y el hacer milagros, todos los haremos en las medidas en que vayamos viviendo en consonancia con nuestra auténtica divinidad. Bueno, antes de pasar al bloque siguiente, ¿vale? Para ir terminando la entrevista, me gustaría, si me lo permites, decir que esta figura de la que habla Emilio, este maravilloso Jesús, al que muchos amamos, yo me considero una seguidora de él y lo amo profundamente, para llegar a su ministerio, para llegar a hacer lo que después fue, todo lo que nosotros conocemos, él se formó, él, aparte de que él sabía quién era y lo que venía a hacer y todo el tema, él durante su juventud se formó en muchísimas disciplinas. Es más, me llama mucho la atención porque además estuvo con los celtas, cosa que yo no sabía, que estuvo con los celtas y con los druidas, formándose entre algunas de las disciplinas que él manejaba. Emilio, Jesús además tenía una segunda parte dentro de todo esto que vino a hacer aquí hace más de 2000 años, que como tú has ido avanzando, que yo te he ido diciendo, espera, abrir esa puerta, una puerta muy especial. Esa puerta especial ya la puedes abrir y ya puedes explicarnos para qué vino también Jesús a abrirnos la puerta, cuando quieras. Muy bien, pues desde luego, Eli, la figura de Jesús de Nazaret tuvo un camino que fue recorriendo para prepararse para el día D y la hora H, el día D y la hora H. Ese camino lo llevó a entrar en contacto con corrientes y tradiciones espirituales sabias.
de Occidente y de Oriente. Hay que tener en cuenta que se nos dice en los evangelios, de los pocos datos que en los evangelios oficiales se nos dan acerca de lo que fue la infancia, la juventud de Jesús, es que su familia huye a Egipto, ni más ni menos que a Egipto. Por los manuscritos del Mar Muerto, por los manuscritos encontrados en los aledaños del Mar Muerto, hay constancia de que tuvo una conexión muy fuerte, por ejemplo, con los esenios, que dentro del mundo judaico era una corriente mística muy potente, como se le sucede a los místicos cristianos dentro del mundo católico o al sufismo dentro del mundo árabe, pues dentro del mundo judío había una corriente mística muy potente que eran esos esenios. Jesús recibió enseñanzas y Jesús activó, entre comillas, sus enseñanzas, es decir, se fue despertando en lo que ya sabía, en lo que ya tenía dentro, con todo ese recorrido que fue haciendo, hasta llegar el día D y la hora H. El día D y la hora H, ¿cuál es? El momento del bautismo, es decir, el momento en el que Jesús de Nazaret es bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista le fue preparando el camino. No solamente él, pero Juan el Bautista fue el personaje crucial en la preparación del camino. Porque cuando algo tan inefable encarna en el plano humano, hay otras dimensiones espirituales que van encarnando también y algunas encarnan en paralelo a él para irle preparando el escenario donde pueda llevar a cabo su labor. Y hubo varios, entre comillas, Juan el Bautista, es decir, no fue el único que preparó, pero Juan el Bautista preparó el terreno y en un momento determinado le cedió el testigo. Le dijo, mira, a partir de aquí ya te corresponde a ti. Ese es el célebre bautismo en el río Jordán, donde se escucha esa voz que se dice metafóricamente, este es mi hijo muy amado, ¿no? Es la voz de la divinidad plena que ya está ahí, pero no tenemos que ver esa divinidad como algo que está allí perdido, sino que es la propia presencia que hay en Cristo Jesús de esa divinidad la que se hace manifiesta. Y a partir de ahí comienza la vida pública de Jesús, los 3 años aproximadamente que más o menos todos conocemos. En esos 3 años Jesús nos dio enseñanza a través de sus discípulos que tienen que ver con enseñanzas profundas. Le decía Jesús a sus discípulos, a vosotros os puedo enseñar lo que a los otros le mantienen oculto, se le mantiene oculto. Pero los discípulos después esas enseñanzas las divulgaron e hicieron bien porque estaban para eso. Por tanto, Jesús, en primer lugar, nos hizo llegar unas enseñanzas muy profundas que fueron divulgadas a través de sus discípulos. Después, él mismo nos divulgó un montón de enseñanzas de una forma sencilla, de una forma más masticada. Son las célebres parábolas, las muchas parábolas que hay en esos 3 años de vida de Jesús, que es una forma masticada, digerida, de que esa sabiduría profunda de algún modo le llegue a aquel que quiera ver, porque él dice muy bien que las parábolas habrá mucho que las oigan y no verán ni no oirán, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Pero desde luego hizo una labor magnífica para simplificar al máximo lo que eran enseñanzas muy profundas. El nacer de nuevo, al que hemos hecho referencia, y muchas otras cosas. Y finalmente, Eli, que sé que a lo que tú quieres que vayamos, Jesús de Nazaret vino a decir la cuenta atrás, ya me refería de alguna forma antes a ello, la cuenta atrás comienza. De ahí esas palabras que estando en el madero crucificado señala, todo está cumplido, todo está cumplido. Es decir, todo lo que había que hacer para que tu alma, la mía, las almas encarnadas en este plano humano, nos desarrolláramos al máximo en autoconsciencia, ya estaba todo hecho. Antes de Cristo Jesús encarnaron muchos maestros, muchas maestras, fueron haciendo sus aportaciones, nos fueron dando su sabiduría, nos fueron dando su ejemplo con su vida y con su obra. Los he citado antes, no los voy a citar ahora. Quizás no cito mujeres, ahí está Hipatia, como una maravillosa maestra, que un poquito después que Jesús complementó lo que venía de antes. Pero a lo que me refiero es de que todas esas enseñanzas, toda esa maestría que hemos recibido, Jesús de Nazaret le dio el último empujón, abriendo esa puerta hacia la divinidad plena
que no estaba abierta, y a partir de ahí se nos dijo, todo está cumplido. Ahora ya depende de ti. Y no le estaba hablando a él y no le estaba hablando a Emilio, le estaba hablando a nuestra dimensión álmica y espiritual. Ahora depende de ti. Queda por delante un trecho. Fíjate, 2000 años han pasado. Queda por delante un trecho. Claro, los 2000 años son relativos porque las almas encarnamos y desencarnamos, con lo cual, más que por número de años, tendríamos que hablarlo por número de encarnaciones y años que vivimos en esas encarnaciones. Y Jesús de Nazaret nos anunció el final de esta generación. Ha comenzado la cuenta atrás. Todo está cumplido. La balanza se ha inclinado. Ahora todo depende de ti. Aprovecha el tiempo. Aprovecha las encarnaciones. Ya tienes todas las puertas abiertas. Te las hemos abierto entre muchos. Yo ya te he abierto la última puerta, la más inefable. Ahora depende de ti. A ti, alma, la lámpara de aceite de la que él habla en Mateo 25, el llenar la lámpara de aceite de encarnación en encarnación, ahora depende de nosotros. Y él fue muy preciso diciendo, está próximo, porque ese próximo, insisto, tenemos que verlo en número de encarnaciones, en número de oportunidades que tenemos por delante. Está próximo el final de esta generación. La generación no es el final del mundo, como él muy bien dice. Esto no es el final del mundo, ni siquiera es el final de la humanidad. Es el final de esta humanidad, de esta generación, porque hubo otras humanidades antes y terminaron. Y esta humanidad también terminará. Y además de anunciarnos el final de esta generación y de que estuviéramos atentos a las señales, porque nadie sabe ni el día ni la hora, dijo él en Mateos 24. Nadie sabe ni el día ni la hora, pero estar atento a las señales, porque para saber cuándo va a llegar el verano, no hay que mirar el calendario, porque el verano a veces llega antes, a veces llega después, según nuestro calendario. Estar atento a las señales. Y él nos dice, esta generación va a terminar. Estar atentos a las señales. Yo estoy atento a las señales, él y tú estás atentas a las señales. Y yo creo que percibimos que hay muchas señales actualmente que nos anuncian que el final de esa generación está aquí. No sabemos cuánto va a durar, no sabemos ni el día ni la hora, pero hay algo en el ambiente que nos dice que esta humanidad ya ha hecho lo que tenía que hacer, ha dado de sí lo que tenía de dar, que ya está agotada, que ya está colapsada y que ya toca el nacimiento de algo nuevo, de esa nueva humanidad. De esto habla con claridad Jesús de Nazaret, como ningún otro maestro. Y lo segundo, y termino, es el corte, algo que a la gente asusta, algo que a la gente le pone los pelos de punta, el corte. Él es muy preciso en el Evangelio de Mateo capítulo 24, cuando dice que cuando llegue el final de esta generación, 2 mujeres estarán en el molino, y una seguirá estando y otra dejará de estar, y 2 hombres estarán en el campo, y uno seguirá estando y otro dejará de estar. Y en el siguiente capítulo de ese mismo Evangelio de Mateos, en el capítulo 25, nos habla de unas mujeres que están esperando metafóricamente que se abran las puertas del banquete, y unas, las que han ido llenando la lámpara de aceite de vida en vida, sembrando en cada vida y cosechando lo que han sembrado en cada vida, entran en el banquete, y las que no se quedan fuera. Ese es el corte. Y por eso Jesús dice de sí mismo algo que es muy difícil de entender así a primera vista. Dice él literalmente en los evangelios, Eli, yo no he venido a traer la paz, yo he venido a traer la espada. He venido a separar al padre de su hijo, he venido a separar a la nuera de su suegra. Es tremendo esas palabras, son tremendamente duras en un personaje además tan inefable, tan amoroso como él, pero nos está anunciando de que aquí va a haber un corte en el sentido de que a la nueva humanidad que viene solo podrán estar en ella aquellos que por su evolución en conciencia ya estén en condiciones de vivir no desde su pequeño yo, sino desde su yo superior, ni siquiera todavía desde su espíritu, pero al menos sí desde los atributos y las cualidades de su alma como vehículo e instrumento de ese espíritu. Y esto es lo importante, que entre Lemuria, la Atlántida, nosotros, no ha habido corte, todas las almas han ido pasando, pero él nos anunció que la nueva humanidad va a ser tan distinta, porque ya vivirá desde nuestro yo superior, que inevitablemente solo podrán vivir en ella aquellos que se inviten.
La espada de Jesús no es una espada agresiva, es una espada de conciencia que nos lleva claramente a la noción de que esa nueva humanidad que está ahí, yo no sé la fecha ni la hora, pero ya la podemos oler, no está invitado nada de la antigua. Y eres tú el que tienes que saber si está invitado o no estás invitado. Y esa invitación la tienes que fabricar, la tienes que realizar tú mismo o tú misma. Esto es un tema que yo tenía muchas ganas de tocar, tú lo sabes, porque estamos viviendo en unos tiempos como tú y tu libro maravilloso y el libro de mucha gente bonita que ha colaborado en ese libro de la sociedad distópica estamos viviendo. Y la figura de Jesús a mí me parecía un tema muy interesante de tocarlo porque Jesús siempre en cuando él daba sus sermones, ¿no? O sus predicaciones, él siempre situaba el contexto de lo que hablaba, no en el contexto histórico en el que estaba, sino en el contexto histórico que vamos a vivir y que estamos viviendo, porque de hecho él anuncia este corte o esta nueva humanidad, este fin de sistema de cosas, como también se le ha llamado. Y a mí lo que me llama mucho la atención, no sé si a ti, Emilio, ¿vale? Es que esta figura, este ser, este hombre que encarnó esa divinidad tan grande, que es una divinidad mucho más grande que nosotros, como yo digo, se hace hombre dentro de lo que él vive, porque no es lo mismo esta alma que tú tienes, la que yo tengo, que está aquí encarnada, que tú has explicado muy bien, que no llega a entrar totalmente, tenemos un ligero conocimiento de lo que podemos llegar a alcanzar, a tener esa conciencia, pero él, en toda su plenitud, en toda su conciencia, él vino aquí a dar amor. Él vino, yo me hago hombre, yo pongo todo de una forma totalmente abnegada en cuanto al amor, en cuanto a enseñarle al ser humano que hay que ese nacer de nuevo, que no es otra cosa que traspasar la conciencia y empezar a vivir de una nueva manera, ¿no? Es que es de una potencia tan grande, es que realmente la gente no ha entendido el mensaje de Jesús, Emilio, porque por un lado está la trascendencia en cuanto histórica, en cuanto a los acontecimientos que han ocurrido y que van a ocurrir, en cuanto a un ministerio que hizo, pero realmente, ¿tú crees que la gente ha entendido a Jesús? No tengo duda ninguna, Eli, de que no se ha entendido el mensaje de Jesús en toda su potencia, en toda su potencia. Estoy totalmente de acuerdo contigo que Jesús habló de cosas que en su época no eran comprensibles y que, sin embargo, son comprensibles en los momentos actuales. Por ejemplo, él, hablando del final de los tiempos, del final de esta generación, del final de esta humanidad, para dar paso a una humanidad nueva, mucho más coherente con nuestra esencia, él habló con claridad de que en los preámbulos de esa nueva humanidad se producirían acontecimientos muy distópicos, enormemente distópicos, y nos advirtió que esa distopía tendría su lugar, tendría su función de ser, porque ayudaría a que más almas fueran tomando conciencia para que cuando se produjera ese corte, entre comillas, el mayor número posible de almas estuvieran en condiciones de entrar en el banquete del que se habla en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. El mensaje de amor es tremendo, la obra de amor es inefable, porque el objetivo era que el mayor número de almas posibles estemos en condiciones de invitarnos a esa nueva humanidad donde nada de lo viejo está invitado. Y él describe con precisión estos tiempos, y él dice que vendrán primero los tiempos de la desolación, donde los males de siempre se darán, pero con más intensidad que nunca. La pobreza, el hambre, con más intensidad que nunca. Hoy hay más de 800 millones de seres humanos en plena hambruna. La población de la humanidad a mitad del siglo XIX entera está padeciendo hoy hambre. El daño a la madre tierra, el daño a los seres vivos, a la naturaleza, nunca antes había llegado al límite que ha llegado actualmente. La deshumanización, la desnaturalización tremenda de la humanidad nunca había llegado al límite que ha llegado actualmente.
pero él dijo que los tiempos de la desolación vendrían seguidos de la gran tribulación. La gran tribulación son los tiempos de la desolación, es decir, los males de siempre, pero con más intensidad que nunca, y nuevos males, las palabras suyas son espectaculares, nuevos males que la humanidad nunca antes ha conocido ni nunca más conocerá. Porque en esa nueva humanidad, por supuesto, nada de esto estará. Que nunca antes ha conocido ni nunca antes conocerá. ¿Está haciendo referencia Jesús quizás a la Big Data? Es decir, al uso de las tecnologías para dominar y controlar a la gente con un tratamiento masivo de la información para hacer prognosis, para conocer lo que pensamos, lo que sentimos y desde esa perspectiva manipularnos mejor? ¿Está haciendo referencia a la manipulación genética, al intento de construir híbridos a los que se puedan traspasar la conciencia humana, la inteligencia artificial fría que sustituya el mundo de inspiración, de intuición, de creatividad de lo humano? ¿Se está refiriendo a las vibraciones, a las frecuencias vibracionales de las plataformas 5G que van a atosigarnos, que van a embotarnos en unas frecuencias vibracionales densas a nosotros y a la Madre Tierra? Porque son 20.000 satélites alrededor de la Madre Tierra lanzando una frecuencia vibracional densa en comparación con la que estamos llamados a desarrollar. La verdad es que cuando se lee eso de los tiempos de la tribulación como los males que nunca ha habido, se puede entender muy bien muchas de las cosas que estamos pasando. Y él lo describe con una precisión, Eli, se moja tanto y nos llama a que sepamos que finalmente aquí va a haber un gobierno mundial, la bestia, esa bestia que él denomina, un gobierno mundial, pero no un gobierno mundial surgido porque todos somos uno y porque vamos, no, surgido del control, surgido del dominio, surgido de la imposición, surgido de la violencia. Y claro, cuando todo esto lo compartimos, nos entra miedo y hay gente que me dice, pero Emilio, eso a mí me baja la frecuencia vibracional. Pues mira, debería subírtela. Primero porque lo que estamos viendo, para que tú veas que está en consonancia con lo que está anunciado con gente que no es que fueran adivinos, sino que sabían cómo funcionan los ciclos y cómo evoluciona la conciencia. Y en segundo lugar, porque el que suceda precisamente eso nos debe llenar de confianza y nos debe llenar de una alegría interna, Eli. ¿Cuánto tiempo le queda a esto? Lo hemos hablado mucho tú y yo, que tenemos muchas conversaciones, vamos, todos los días. ¿Cuánto tiempo le queda a esto? Pues no lo sabemos exactamente, pero es que la pregunta no es cuánto tiempo le queda a esto, es cuánto te queda a ti. Porque aquí, si vamos a suponer, es un suponer, que vamos a estar 100 años más, 200 años más, 500 años más, pero tu alma no va a estar aquí esos 100, 200 o 500 años. Tú estás encarnada ahora como alma, desencarnará ¿dentro de cuánto? Pues no lo sé, pero como mucho, en 80, 100 años, ninguno de los que estamos viéndonos y compartiendo en este vídeo estaremos en estos cuerpos físicos. ¿Podemos volver a encarnar? Sí, pero claro, entre encarnación y encarnación, obligatoriamente hay un tiempo que no está predefinido, predeterminado, pero hay un tiempo, con lo que esto, el quid de la cuestión no es cuánto vaya a durar, sino a ti cuánto te queda en tus encarnaciones y cuánto jugo le vas a sacar en esa encarnación, porque eso sí, Eli, más de 3 no van a ser, ¿eh? Más de 3 no van a ser. Yo no sé cuántos años le quedan esto, pero a los seres humanos, a las almas encarnadas en humanos, para este corte, para esa autoinvitación a la nueva humanidad, no le quedan más de 3 encarnaciones. Esta, otra y a lo mejor otra. Habrá seres humanos que ahora ya terminen aquí su ciclo y ya no vuelvan a encarnar en esta humanidad, ya encarnarán en la siguiente. Habrá otros que necesiten 2 encarnaciones más, apurar mucho los plazos para llegar al nivel de aceite, al nivel de autoconsciencia, de autoinvitación a la siguiente. Y habrá también seres humanos, y ahí estás tú, Eli, y tú eso lo sabes, ahí estás tú, que habiendo llegado al nivel de aceite necesario en esta encarnación, tendréis que volver a encarnar para vivir esos momentos finales donde se va a necesitar tanto amor, tanto acompañamiento, esos momentos finales que ya serán esa última oportunidad para muchas almas de autoinvitarse a la nueva humanidad. Y ahí estará muy vivo, ahí estará muy presente, como tú también sabes, nuevamente Jesús de Nazaret, mejor dicho, nuevamente la presencia crística que encarnó en Jesús de Nazaret, ahí estará muy presente y tú estarás ahí acompañando esa labor.
Bueno, esperemos que tú también estés ahí, ¿no, hombre? Yo sé que hay gente que ya han pasado muchos niveles y que vienen aquí porque quieren ayudar. Y yo espero que tú también estés ahí porque tienes mucho que seguir aportando otro envoltorio, con otra personalidad, que no sabemos la que tendrás en ese momento o la que tendré yo, pero de seguro que estarás ahí porque sé que eres una persona que eres... un hombre que te gusta mucho todas estas cosas y, bueno, no vamos a trascender en intimidades de temas, pero bueno, tú ya me entiendes lo que yo quiero decir. Al hilo de lo que estás hablando, de las conversaciones que tú y yo tenemos, ¿verdad? Él y yo hablamos casi todos los días porque para mí yo lo considero un maestro que me enseña muchísimo y comparto con él muchas cosas que me van llegando, y a quién mejor que al compartírselas porque para mí él es un referente importante en la espiritualidad, y ya que tengo ese privilegio de conocerlo, pues qué mejor que decirle, mira lo que me está llegando esto, no sé qué, y él muy cariñosamente me manda unos audios preciosos y con mucha ternura y con mucha dulzura me explica las cosas que yo no entiendo, ¿no? Entonces hay una cosa que yo he estado últimamente hablando con él, y la vamos a compartir aquí, y es el tema de la segunda venida de Jesús. ¿Jesús va a volver a encarnar, Emilio? Bien, la respuesta es sí, vamos, sin ningún tipo de dudas. Las dudas pueden haber en nuestra mente el cómo se va a producir. Los evangelios cristianos, los canónigos, los apócrifos, las personas que han estado en conexión con Cristo Jesús en los últimos siglos, porque Él nos dijo que Él no se iba, que Él se quedaba. Él dijo con claridad que siempre que 2 o más os reunáis en mi nombre, yo estaré con vosotros. Es por lo que está ahora contigo y conmigo, porque nos hemos reunido en su nombre. Somos muchos, no solamente tú y yo, sino somos muchos a través de tu invitación los que nos hemos reunido en su nombre. Él está aquí, Él tiene una presencia y Él tiene unos mensajes y Él tiene unas enseñanzas que van llegando de manera sutil a muchísimas personas. Entonces, todo lo que sabemos a través de los evangelios, de esas llegadas a tantas gentes durante los últimos siglos, todos sabemos que el momento final será la parusía, el momento final, la presencia. Parusía significa presencia. Lo crístico se hará presente. Se hará presente en este mundo en el que estamos. Esa energía, esa vibración a la que yo hice referencia, que encarnó en Jesús de Nazaret, se hará presente en la Madre Tierra, absolutamente presente. Y lo sentiremos todos, lo viviremos todos los que en ese momento estemos ahí. Yo no sé si estaré, yo estoy en disposición al servicio, no sé, a mí lo que me digan, como yo digo, a mí lo que me digan, vendré o no vendré según lo que me digan. Y si estoy, como estarás tú y los muchos que estarán, lo que se verá será precisamente esa presencia. Veremos que la Madre Tierra no solamente tiene un componente físico, tiene un componente vibracional y energético. Percibiremos esa fuerza como si fuera una aurora boreal espectacular, hermosísima, que no solamente será lúcida en cuanto que la podremos ver, sino que nos impregnará, nos llenará con su fuerza, con su amor, con su compasión, con su sabiduría, como ese rayo que va de oriente a occidente del que hablan los evangelios. Eso lo veremos. Y antes de eso, es muy posible, efectivamente, Eli, de que Jesús de Nazaret, la presencia crística que encarnó en Jesús de Nazaret vuelva nuevamente a la tierra en esos momentos finales. Y vuelva precedido también de algunos mensajeros. Es lo que en la tradición sufi, lo he compartido contigo, le llaman el Mahdi, el adelantado, los nuevos Juanes evangelistas, hombres y mujeres que irán preparando el terreno para que en ese momento, ya cuando encarne nuevamente esa presencia crística, pueda desarrollar a partir de un punto determinado esa labor final en esos momentos tan difíciles de la humanidad, donde estaremos plenamente sumidos en los tiempos de la desolación, en la gran tribulación, en el triunfo de la bestia. Ahí aparecerá esa presencia maravillosa y, como él dejó dicho además, en esos momentos el tiempo será acortado. De la misma forma que ahora, y esto es importante, Eli, el tiempo se está alargando,
porque se está alargando, porque se sabe que cada nuevo acontecimiento distópico, que si una cosa, que si otra, que si ahora estamos en una crisis sanitaria, la que va a venir dentro de unos meses, la que vendrá dentro de un año y medio, cada nuevo acontecimiento distópico es una oportunidad para que más gente, para que más almas vayan tomando conciencia y vayan enderezando su vida a una mayor coherencia con lo que somos en nuestra esencia y no con nuestra falaz apariencia. Ahora los tiempos se están alargando y tenemos que ser compasivos. Hay gente que me dice, pero Emilio, yo ya creo que yo ya he entendido que yo, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué tenemos que seguir viviendo estos acontecimientos tan limitantes, tan sufrientes? Pues porque todavía hay muchas almas que necesitan noches oscuras, necesitan esos factores de impulso que son las noches oscuras y los acontecimientos distópicos. Pues bien, estos tiempos que ahora se están alargando, llegará un momento en el que se acortarán. Eso coincidirá precisamente con esa presencia física de lo crístico nuevamente entre nosotros, y eso vendrá precedido de esos Juanes o Juanas evangelistas que estarán preparando el terreno para que la labor de esa presencia crística encarnada discurra como tiene que discurrir. Van a ser momentos, ya son estos momentos maravillosos. Yo no me canso de compartir de que no nos avergoncemos de la alegría íntima que sentimos, porque me dice mucha gente, Emilio, yo me avergüenzo porque con todo lo que se está sufriendo, con el miedo, con el pánico que hay, la gente pasándolo tan mal, en cambio en mí hay algo que se está abriendo como de alegría, como de decir, oye, ya estamos aquí, y esa alegría no debemos ni mucho menos esconderla. Por supuesto que la compasión tiene que prevalecer por tanta gente que sufre, tender la mano, apoyarlas, ayudarlas en todo lo que esté a nuestra disposición y en nuestro escenario. Pero esa alegría íntima de que tantas encarnaciones, nuestra alma proyectándose, encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, ya estamos llegando al final, ya está a las puertas esa humanidad que está en sintonía con nuestro corazón, con nuestro anhelo, con lo que late en nuestro corazón y lo que bulle en nuestra alma. Entonces, esa alegría que no la frustremos, vamos a vivirla, lo cual no quita de ninguna manera la enorme compasión con tantas personas que están teniendo tanto miedo y que están sufriendo tanto. Sí, además yo quería añadir, si me das permiso, que una cosa que tú siempre me dices, y a mí este señor que está ahí delante, siempre me dice que todo el conocimiento, todo lo que nosotros aprendamos, ¿no?, sobre nosotros, sobre el universo, sobre la espiritualidad, sobre el crecimiento personal, todo esto tiene que servir para ayudar a los demás. Sí puede haber un aprendizaje, sí puede haber una experienciación de algo, pero que todo eso debe de ser para enriquecer a los que nos rodean, ¿no? Entonces, esta entrevista de hoy para mí es muy especial porque, no lo he dicho, pero lo voy a decir ahora con tu permiso, Emilio, esta entrevista está siendo ahora mismo interpretada a la lengua de signos para que personas que hasta ahora no han podido acceder a la espiritualidad puedan hacerlo, que son las personas sordas. Y digo esto porque todo lo que nosotros sabemos, todo lo que nosotros vamos interiorizando, tiene que servir para abrirle a los demás esa posibilidad de que en su libertad puedan escoger ser parte de esa nueva humanidad de la que está hablando Emilio, de esa humanidad que ya Jesús nos dio, esa puerta abierta, ¿no? Y me siento ahora mismo muy orgullosa de lo que estamos haciendo, no con el orgullo del ego, sino con el orgullo de saber que estamos abriendo una puerta muy importante a muchísimas personas que hasta ahora lo tenían un poquito más cerrado, y que también estamos abriendo muchos corazones, porque realmente la gente desconoce a un ser que es inmenso y que está siempre ahí dispuesto a que nosotros queramos contactar con él y queramos sentir su amor, ¿no? Porque al fin y al cabo tanto Dios como Él lo que siempre nos tratan de transmitir es el verdadero amor, y personas como Emilio, la misión que han venido a esta vida a hacer es que sin importarle lo que los demás puedan pensar, ellos han venido a dar un mensaje y a decirnos que ahí está ese manantial de agua que como Jesús le decía a la samaritana que estaba en el pozo, ¿no? Que Él le daba ese agua de vida, ¿no? Y aquí estamos nosotros haciendo un poco el ejemplo de Jesús,
dando ese agua de vida. Emilio, es una emoción tan grande la que yo como persona, como amiga tuya que me considero alumna, estoy experimentando aquí hoy, que si tuviera, yo estoy más gordita, pero más gorda me siento en felicidad por lo que estamos compartiendo. Tú, a ver, yo te pregunto, yo sé que tú estás acostumbrado a dar conferencias, a dar charlas, a dar talleres, a decirle a la gente las cosas desde el alma, desde el corazón. ¿Tú cómo te sientes ahora mismo en estos momentos con la puerta tan bonita que estamos abriendo? Y no sé, mira, Paco Manuel el otro día, un amigo nuestro, que por cierto le mandamos un besazo desde aquí, me hizo una pregunta para ti. Me dijo, pregúntale a Emilio, ¿quién es para él Jesús? ¿Quién es para él Jesucristo, Cristo Jesús, como tú lo llamas? Bueno, pues yo te traslado la pregunta de Emilio, la pregunta de Paco, y también te hago sentir esto que yo estoy sintiendo. ¿Cómo lo estás viviendo tú, esta experiencia que estamos aquí haciendo los dos ahora mismo? Pues expresándolo de una manera muy coloquial y muy antropomórfica, para que se entienda mejor, es el mejor regalo que nos ha podido hacer el Padre, el mejor regalo. Ha sido toda una bendición, todo un regalo, que desde esos planos tan inefables de existencia haya habido una encarnación en humano, plenamente humano, con todo lo que el humano conlleva, para hacernos el regalo maravilloso de abrirnos las puertas, ya no solo de darnos las enseñanzas con su vida y con su obra, sino de abrirnos las puertas de evolución en conciencia y de evolución álmica que Él nos abrió. Es una bendición, la mayor bendición, el mayor milagro. Es así de sencillo. Y tenemos que estar, entre comillas, enormemente agradecidos. Yo hace ya tiempo, Eli, que tú sabes que lo que la gente pueda pensar o no pensar de lo que comparto, no es que no tenga que ver conmigo, es decir, no hago desde un planteamiento egoico, ¿no? Sino simplemente que yo no estoy encarnado para dar testimonio de un tal Emilio. Yo no estoy aquí para eso. Ese tal Emilio nació en 1958, fallecerá cuando por mi propósito de vida llegue el momento, y yo no estoy aquí para que nadie recuerde a ese tal Emilio, ni para que nadie recuerde lo que ese tal Emilio dijo o dejó de decir. Yo estoy aquí, como estamos otros y otras, para dar testimonio. ¿El testimonio de quién? De Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Porque dar testimonio de Cristo Jesús es dar testimonio del Padre. Y dar testimonio del Padre es dar testimonio de la divinidad más pura en su estado más perfecto. Y ya está. Y aquí estamos para eso, viviendo todas estas contingencias y estos momentos de una forma maravillosa, de una forma sensacional, y con mucho amor, con mucha compasión. También todos los que estamos aquí, da igual, la frecuencia vibracional, tenemos a veces estas bajadas vibracionales de las que tú a veces me hablas, esas bajadas están ahí, pero cuando estamos en nosotros, cuando estamos en la presencia, nada de eso influye. Y por cierto, a mis amigos y amigas más íntimos, estamos en presencia. Yo estoy aquí en presencia. Aquí no está Emilio, ni en ningún sitio. Eso hace mucho tiempo que quedó atrás. No sé si en otras encarnaciones. Eso está atrás. Pero que cuando estemos en presencia, eso no nos lleve a convertirnos en máquinas, en autómatas. Estar en presencia no significa desligarse de lo humano. Estar en presencia no significa convertirse en una especie de autómatas impávidos, indolentes e indiferentes hacia lo que ocurre a la humanidad. Estar en presencia, como nos han enseñado los maestros y nos ha enseñado la figura inefable de Cristo, es estar en presencia y en compasión, en una compasión enorme, sacando lo mejor de nosotros mismos al servicio de los demás. Eli, siempre al servicio de los demás, que será además el mejor servicio que nos demos a nosotros mismos. Bueno, pues mira, tienes la capacidad de hacerme llorar porque... Sí, he extendido un poco más esta argumentación final para que te recuperara, entre comillas. La otra vez me pasó lo mismo. Madre mía, qué potencia, de verdad. ¿Qué quieres que te diga? Yo me maravillo contigo porque, bueno, me voy a reservar cosas porque esto es un sitio público y no vamos a entrar en temas que no debemos de entrar, pero si ustedes tuvieran un poquito... Bueno, en fin, que es una maravilla estar contigo siempre, Emilio, de verdad. Es una cosa
que tú sabes que yo te quiero mucho, eso no hace falta que te lo diga, y lo que acabamos de hacer y con la sencillez con la que has hablado, con el cariño con el que has transmitido al maestro. Yo creo que le has contestado a Paco, creo que Paco se habrá quedado muy satisfecho de saber que tú eres un siervo del maestro, lo mismo que me considero yo también, modestamente, una sierva del Señor. Y bueno, yo creo que la gente le va a llegar al corazón, Emilio. ¿Tú crees que le vamos a tocar el corazón a la gente? Sin duda ninguna, Eli. Muchísima gente están recibiendo, están comprendiendo, están dándose cuenta de cosas que antes no se daban cuenta. Insisto, porque esto es crucial, que cada nueva oleada distópica, y esta no es la primera, ni va a ser la última, es una oportunidad para que cada vez más almas vayan tomando conciencia. Esa tiene que ser nuestra confianza más absoluta. Esa será la mejor forma de afrontar los tiempos difíciles en los que estamos, que son tiempos difíciles para la mente, pero son tiempos de oportunidad magnífica para el alma. Entonces, con esa confianza es como que tenemos que vivir toda esta recta final, que no sabemos cuánto va a durar, pero que no conlleva ya muchas encarnaciones. Ya nos quedan muy poquitas encarnaciones. Eso sí que estoy en condiciones, porque lo digo en nombre de quien puedo decirlo, eso sí que lo puedo decir con toda claridad, quedan muy poquitas encarnaciones, no más de 3, no más de 3. Para algunos esta es la última, Para algunos es la última. Y no nos queda más de 3. Y a partir de ahí, sin prisa pero sin pausa, vamos a sembrar en nuestro día a día lo mejor de lo que somos. Esa nueva humanidad no la va a regalar nadie, ni la élite, ni las peleas entre la élite, ni lo bueno de la élite, ni los extraterrestres que vengan a salvarnos. Esos son quimeras, esos son fantasías, esos son engaños. La nueva humanidad la vamos a construir nosotros, desde nosotros, porque la tenemos aquí y lo que tenemos que hacer es sacarla. Y ese sacarla significará esa presencia, esa parusía, en la que en los momentos finales seremos maravillosamente acompañados nuevamente por la presencia física de quien encarnó en Jesús de Nazaret. Y esto lo vamos a vivir con alegría íntima, porque a pesar de que sopla tanto viento, a pesar del huracán tan enorme en el que estamos metidos, estamos en un momento precioso, de eones de tiempo esperándolo, en la que es la evolución de nuestra alma. Y yo te agradezco mucho, Eli, a ti que mantengas abierta esta ventana. Estás haciendo una labor espectacular, de verdad, primero en la radio, ahora en el formato televisión-vídeo que estás desarrollando. Te animo a seguirlo así, porque tú tienes la capacidad de llegar directamente a la gente, de verdad. Llegas por tu sinceridad, por tu jovialidad, por la forma llana que tienes de expresar las cosas, y te animo con todo mi corazón a que sigas por esa línea, y yo en la medida en que modestamente pueda, pues te acompañaré y en lo que tú veas, pues colaboraré. Así que muchísimas gracias. No, las gracias te las doy yo a ti como siempre, y sabes que es mutuo el cariño y es mutuo las ganas de hacer cosas juntos, y pues seguro que seguiremos haciendo otra entrevista en algún breve, corto espacio de tiempo. Ya iremos viendo los dos otro tema o quién sabe, a lo mejor hacemos una segunda parte, ya el que está arriba nos irá guiando, que como yo siempre digo, es el que nos guía y el que nos dice por dónde vamos. Bueno, Emilio, para ir concluyendo, ¿no? Porque ha sido una entrevista muy, muy, muy compleja, muy completa. Hemos hecho los dos un viaje bastante bonito. Bueno, darte las gracias por esta entrevista, que ha sido todo un honor, aunque me he emocionado nuevamente, pero bueno, también es parte de mí. Yo soy así y me muestro tal y como soy. ¿Te gustaría dejarles a la gente algún mensaje antes de despedirte? Pues un mensaje de agradecimiento por haber compartido y visto este vídeo, un mensaje de esperanza, un mensaje de esperanza, no la esperanza mediocre de que las cosas vuelvan a ser como eran, por favor, más de lo mismo no, más de lo mismo no. Agrandar vuestro nivel de esperanza, tener la esperanza ya puesta en esa nueva humanidad a la que por derecho y por invitación propia podéis pertenecer, y que sigamos sembrando en nuestro día a día lo mejor de lo que somos. De eso se trata. Ser semillas de la nueva humanidad, y eso no son teorías, sino eso es una práctica de vida. El próximo día 4 de junio haré un encuentro a través de internet, un encuentro mensual,
con el Rincón de Kiko, donde me detendré en esas prácticas de vida que yo sé que a ti te gustan tanto, esas prácticas de vida consciente que son lo que tenemos que hacer, llevar a la vida cotidiana lo que realmente somos. Así que muchas gracias, Eli, y hasta muy pronto en este marco nuevamente. Muchas gracias. Gracias a ti, Emilio, de verdad, de corazón a corazón. Me hago tuya, hago mía esta frase tuya de corazón a corazón. Bueno, señores, pues nada, que esperamos, tanto Emilio como yo, que les haya gustado esta entrevista y decirles que interioricen, que ustedes ahora hagan introspección y que nosotros no tratamos de convencer a nadie, como él suele decir, pero esta es nuestra verdad, es lo que hemos sentido y bueno, hasta un próximo encuentro. Gracias por esta interpretación en lengua de signos y bueno, nos vemos. Gracias.